Buenas noches, buenas noches. No se conecta más, nadie más. No, Inge, no se conectan los chicos. Esperemos un ¿Qué les poquito. pasaría? Chuta, no sé, ya les voy a escribir. Ya está en cuarto de hora que se me ha atrasado, más de cuarto de hora. Esperemos unos 2 minutos nomás. Si no hacemos nomás, no importa. Ya, Inge, bueno. ¿No? Bueno, vamos avanzando nomás porque si no. Ya. Entonces, estamos viendo lo referente que casi terminamos el día de ayer, la relación de la rentabilidad, de la relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. Entonces ya habíamos visto lo referente a a los fundamentos del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y el riesgo, y también habíamos visto esta naturaleza de la relación de los efectos de cambio del activo circulante y del pasivo circulante. Entonces habíamos visto efectos del activo corriente o circulante, un aumento y una disminución, y respecto del pasivo circulante asimismo, efecto y disminución. Y también habíamos establecido los pasos para determinar los efectos de cambio del activo circulante y también los pasos para determinar los efectos de cambio del pasivo circulante o corriente. Entonces aquí le vamos a aumentar una pregunta más referente a esta parte. Ya. En definitiva, existen 4 alternativas que se pueden combinar entre los efectos de cambio en el activo circulante y pasivo circulante. Hay 4 alternativas, ¿sí? Efectos de cambio combinados que se llama del activo circulante y pasivo circulante. ¿Ahí qué son? El primero, cuando el activo circulante aumenta y el pasivo circulante aumenta.
El segundo, cuando el activo circulante aumenta y el pasivo circulante disminuye. Esto no tiene nada que ver el orden. El tercero, cuando el activo circulante disminuye y el pasivo corriente o circulante aumenta. Y finalmente, cuando el activo circulante disminuye y el pasivo circulante también disminuye. Son estas cuatro alternativas que se presentan en los efectos de cambio del pasivo circulante y corriente. ¿Quién más está aquí? Evelyn. Evelyn es compañera de ustedes, Eli. Eli. Evelyn. Inge, no tengo ni idea, la verdad. Evelyn. Buenas noches, ingeniero. Perdón por la demora, acabo de llegar. Buenas noches. Hágame recuerdo de usted. Le conozco yo, le conocí. No, ingeniero, yo vengo de otro instituto, hice homologación de materias. La homologación, ya. Sí. Como le veo ahí el nombre, digo, ¿quién será? Ah, sí. Bueno, entonces pongamos esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas de los efectos de cambio? ¿Cuáles son las alternativas en los efectos de cambio en el activo corriente o circulante y en el pasivo corriente o circulante? Como les decía, eso no es, puede estar un solo, no puede estar solo activo corriente o puede estar activo circulante, significa lo mismo. Entonces, repito de nuevo, ¿cuáles son las cuatro alternativas? ¿O cuáles son las alternativas? Lo mismo. ¿Cuáles son las cuatro alternativas de los efectos de cambio en el activo corriente y en el pasivo corriente? Ya, me avisan si ya tienen ya copiado la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las cuatro alternativas en los efectos de cambio en el activo corriente y pasivo corriente? Póngale mejor en los efectos combinados. Así póngale. ¿Cuáles son las cuatro alternativas en los efectos combinados de cambio? No, en los efectos de cambio combinados. En el activo circulante o corriente y en el pasivo circulante o corriente. ¿Cuáles son las cuatro alternativas en los efectos de cambio combinados en el activo corriente y en el pasivo corriente? O puede estar circulante, que es lo mismo, ¿no? Solo esto, así podemos hacer. Como el momento de realizar los ejercicios, ¿sí? Se establece, podemos hacer estas cuatro alternativas de combinación. Por eso efectos de cambio combinados. No hay más. Esto no interesa el orden, no interesa esto el orden. Así está en desorden, pero tiene que estar una sola respuesta correcta. Entonces contestamos. Son las siguientes. Las alternativas, no, las alternativas son las siguientes. Ahí le ponen ustedes cualquiera de las palabras significa lo mismo circulante o corriente. Entonces las alternativas son las siguientes. Aumento del activo corriente y aumento del pasivo corriente. O si es que quieren le ponen circulante, que es lo mismo.
Primero, aumento del activo corriente y aumento del pasivo corriente. Entonces, ahí es una de las composiciones, de las combinaciones que se realiza. Estas les llaman alternativas. La segunda, aumento del activo circulante o aumento del activo corriente y disminución del pasivo corriente. Segundo, aumento del activo corriente y disminución del pasivo corriente. Tercera alternativa, disminución del activo corriente y aumento del pasivo corriente. Disminución del activo corriente y aumento del pasivo corriente. Y la cuarta, esta es cuarta aquí. La cuarta. Disminución del activo corriente y disminución del pasivo corriente. Disminución del activo corriente y disminución del pasivo corriente. Son estas cuatro alternativas, ¿no? Para lo que se expresa en relación a la pregunta. ¿Cuáles son? Puede estar simplemente cuáles son las alternativas, ¿sí? En los efectos de cambio combinados en el activo corriente y pasivo corriente. Entonces ustedes ponen la respuesta, no interesa el número, las alternativas son cuatro. Ya, o las alternativas son las siguientes, no importa, pero son cuatro. Como les digo, el orden no interesa aquí. Simplemente que estén las cuatro combinaciones. Entonces, el primero, aumento del activo corriente y aumento del pasivo corriente. Entonces, aquí aumentan tanto el activo corriente como el pasivo corriente. La segunda, aumento del activo corriente y disminución del pasivo corriente. Aumenta el activo, disminuye el pasivo. La tercera alternativa, disminución del activo corriente y aumento del pasivo corriente. Y la cuarta, la disminución de ambos, disminución del activo corriente y disminución del pasivo corriente. ¿Ya está listo? ¿Ya tienen ya copiado? ¿Ya Sí. tienen listo ya? Hablen. Sí, Sí. Ya. Entonces ya acabaríamos nosotros este capítulo del capital de trabajo en relación a la rentabilidad y el riesgo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con la administración del capital de trabajo? Entonces, el siguiente. El siguiente tema que es la presupuestación de los gastos de capital en la renovación de los activos fijos. ¿Sí? Para renovar los activos fijos se establece o se determina una presupuestación y la renovación de los activos fijos son gastos de capital. Y por lo general son inversiones a largo plazo. Entonces aquí tenemos mucho más completo en este archivo los presupuestación de gastos de capital en la renovación de activos fijos. Son activos fijos tangibles.
pero es un cambio, una renovación del activo fijo, siempre y cuando este activo fijo sea productivo. Es decir, que el activo fijo productivo es aquel bien que mediante el uso, mediante la utilización del mismo, le va a generar utilidades, le va a generar ganancias a la empresa. Entonces, un ejemplo tenemos de estos activos que depende del tipo de empresa para renovar. Llega un momento en que se tiene que renovar, cambiar estos activos, porque los activos fijos tangibles van perdiendo valor o se desgastan por el tiempo y por el uso. Entonces hay que cambiar. Es como nosotros también en la casa llega un momento, en nuestros hogares llega un momento en que tenemos que cambiar alguno de los bienes que tenemos. Sí, los que tenemos son activos en la casa. Entonces nos toca cambiar, por ejemplo, el juego de sala, el comedor, el juego de comedor, el juego de dormitorio. En algún instante nos toca cambiar. La refrigeradora. Sino que aquí, en lo que es, en aquella parte empresarial, estos activos fijos son tangibles. Y estos activos fijos, se usa estos activos fijos para generar ganancia a la empresa. Entonces, dentro de estos activos fijos, por su valor considerable, tenemos nosotros terrenos, edificios que son los bienes inmuebles, tenemos maquinaria, vehículos, muebles, enseres, equipos de computación, equipos de oficina. El uso de ese activo, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa utiliza ese activo, ¿sí? La empresa utiliza ese activo en sus actividades dentro de la empresa y a través de ellos, a través de estos activos va generando ingresos y ganancias para la empresa. Por ejemplo, las empresas, estas empresas de tipo industrial, ¿sí? Las empresas industriales, las empresas generalmente que se dedican a transformar la materia prima en un producto artículo terminado. ¿Sí? Tiene un momento que le toca renovar su maquinaria, porque esta maquinaria se va deteriorando por el tiempo y por el uso, y también por efecto de la tecnología, una amenaza tecnológica. La tecnología puede ser un beneficio, una oportunidad para las empresas o también puede ser una amenaza. Entonces, le corresponde renovar ese activo. Y también por efectos del mercado, porque tiene que producir más. Si tiene mayor demanda, va a producir más. Entonces, ya como su maquinaria actual que tiene ya ha cumplido un ciclo determinado de vida y no tiene mayor capacidad de producción, ante las exigencias del mercado le toca renovar. Asimismo, otro ejemplo, las empresas de transporte, cualquier tipo de transporte terrestre. Entonces, una empresa de transporte de carga, terrestre de carga. ¿Cuál es el activo fijo que utiliza para sus actividades? Son los vehículos, son los camiones, son los trailers. Eso utiliza para transportar la mercadería de un lugar a otro, cual sea su destino. Entonces va transportando esta mercadería o materia prima y va entregando a las respectivas empresas. Entonces llega un momento en que ellos tienen también que renovar esos vehículos. O sea, el vehículo por el uso y el tiempo se desgasta, pierde valor. Entonces le toca cambiar, le toca renovar. Y como les digo, también por efectos de la tecnología. Y así, va a depender del tipo de empresa. Entonces, estos desembolsos de capital que se realiza está en relación a esta renovación de estos activos fijos. Sí. Y los mismos
que le generan a la empresa, le generan ganancia, le generan utilidad, su uso. Entonces, si es que es el transporte de carga pesada, transporte terrestre. Entonces, por los fletes cobra y por el peso cobra estas empresas de transporte terrestre. Cobran a sus clientes por transportar esta mercadería o materias primas de acuerdo al peso. Y también de acuerdo al lugar, en el lugar donde se tiene que entregar, donde se tiene que transportar. Entonces, eso le permite a estas empresas de servicios de transportes tener estos ingresos. Cualquier empresa de transporte. Los vehículos son su activo fijo productivo. Los utilizan para generar los ingresos y también en lo referente para generar utilidades. Entonces hay diferentes, estos son proyectos igual que se realizan porque generalmente lo que es la renovación de estos activos son costosos para la empresa. La maquinaria es costosa y le toca renovar, le toca cambiar estos activos. Entonces, en la parte práctica que se determina de la renovación de estos activos fijos, ¿sí? Se establecen dos métodos, que son y que se denominan las entradas de efectivo relevantes o las entradas relevantes de efectivo. El orden no interesa aquí, ¿no? Significa lo mismo. Aquí hace referencia a esto es el momento, por ejemplo, vamos a renovar una maquinaria. Un ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se determina? Se va a adquirir, se compra una maquinaria nueva. O puede ser un vehículo. Se compra un vehículo nuevo y se le vende, no posible, se le tiene que vender ese vehículo o esa maquinaria actual que tiene la empresa. La que actualmente mantiene la empresa, se la vende. Entonces ahí viene lo que es esta parte de la renovación del activo. Porque está cambiando. No se está quedando con el activo actual o el activo viejo. ¿Sí? Al comprar un nuevo, porque no le va a servir. Por eso es lo que cambia, por eso es lo que está renovando esos activos. Entonces existen estos dos métodos que son matemáticos que se establece para determinar estas entradas de efectivo relevantes en la renovación de activos fijos. Entonces, para lo cual existe, ya vamos a ver nosotros estos dos métodos y el procedimiento de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuáles son estos dos métodos para determinar las entradas relevantes de efectivo en la renovación de activos fijos? Son dos. El primer método, método de desarrollo de datos, y el segundo, el método abreviado. Entonces, por favor, pongan igualmente como pregunta. Entonces, pongan en esta parte. ¿Cuáles son los métodos para determinar las entradas de efectivo relevantes? ¿Cuáles son los métodos para determinar las entradas de efectivo relevantes en la renovación de activos fijos? Le repito una vez más. ¿Cuáles son los métodos para determinar las entradas de efectivo relevantes en la renovación de activos fijos? Ya, me avisan si ya tienen la pregunta. ¿Tienen ya la pregunta?
A ver, contésteme, por favor, ¿ya tienen o no? Ya, Inge. Hablará nomás Eli, no, hablará nomás. Porque si no, digo, toditos ya se me han ido otra vez. No, Inge, aquí estamos. Pero Buenas díganme noches. que sí ya tienen la pregunta. Así. Sí, Entonces Inge, aquí ahorita está. ¿Cuáles son los métodos para determinar las entradas de efectivo relevantes en la renovación de los activos fijos? Ya. Entonces, aparte, la respuesta son dos. Primero, método de desarrollo de datos. Primero, método de desarrollo de datos. Y segundo, método abreviado. Primero, método de desarrollo de datos y el segundo, método abreviado. Cada uno de estos métodos tiene sus pasos respectivos y los resultados va a ser idénticamente igual. El procedimiento es diferente, pero el resultado es igual. Para lo cual se presenta la información respectiva de la empresa a través de que la empresa ya ha elaborado los nuevos presupuestos, tanto con el activo nuevo como con el activo que tiene actualmente la empresa. Sí, con el activo que va a renovar, que es el nuevo, con el activo que tiene en este instante. Entonces, tiene que elaborar los presupuestos respectivos, presupuestos de ingresos, presupuestos de gastos. Y en función de eso, realiza. Entonces, aquí tenemos nosotros el método de desarrollo de datos. ¿Sí? ¿Por qué le llaman desarrollo de datos? Porque aquí se van, como la palabra dice, se va desarrollando, se va siguiendo una metodología, se va haciendo un procedimiento para aplicar este método y determinar las entradas relevantes de efectivo en la renovación de los activos fijos. Ya, entonces pongamos dentro de esto, ¿no? Esto, como les decía, esto sería muy bueno si nosotros tuviésemos más tiempo para poder hacer los ejercicios. Esto es solo práctico. Entonces está tratando en lo posible de que se pueda complementar lo que sería esta parte práctica en relación a la teoría con este tipo de preguntas. Ya, entonces pongamos, ¿no? Como pregunta, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento del método de desarrollo de datos? ¿Cuál es el procedimiento? A ver, ¿cómo le ponemos la pregunta? Sí, está bien. ¿Cuál es el procedimiento del método de desarrollo de datos para determinar las entradas de efectivo relevantes en la renovación de los activos fijos? Ya, entonces, le repito de nuevo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento del método de desarrollo de datos para determinar las entradas de efectivo relevantes en la renovación de los activos fijos? Entonces vamos a numerar nosotros lo referente a esto. Ya, entonces aparte, si ya tienen ya la pregunta. ¿Ya tienen? Hablen, por favor. Eli, sí, ya. Ya, hija. Evelyn también, pero hablen. Ya. A ver. Entonces ponemos la respuesta. El procedimiento es el siguiente.
Entonces tenemos, el procedimiento es el siguiente. 2 puntos aparte. Primero, determinar la inversión inicial o neta. Primero, determinar la inversión inicial o neta. Segundo, determinar las utilidades proyectadas. Segundo, determinar las utilidades proyectadas antes de depreciaciones e impuestos. Segundo, determinar las utilidades proyectadas antes de depreciaciones e impuestos. Tercero, determinar la depreciación. Tercero, determinar la depreciación. Tercero, determinar la depreciación. Cuarto, determinar las entradas de efectivo proyectadas. Cuarto, determinar las entradas de efectivo proyectadas. Determinar las entradas de efectivo proyectadas. Y quinto, determinar las entradas relevantes de efectivo o las entradas de efectivo relevantes. Quinto, determinar las entradas relevantes de efectivo o las entradas de efectivo relevantes. Eso no hay ninguna diferencia. Puede estar de cualquiera de esas dos maneras. Ya. Entonces les repito. El procedimiento en el método de desarrollo de datos para determinar las entradas de efectivo relevantes en la renovación de los activos fijos son las siguientes. Primero, determinar la inversión neta. Segundo, determinar las utilidades proyectadas. Por eso les digo, no podemos obviar estas palabras. Usted tiene que escoger bien la respuesta. Porque aquí dice determinar las utilidades proyectadas antes de depreciaciones de impuestos. Es proyectada porque esto así se establece a través del presupuesto. Si usted pone determinar las utilidades antes de depreciaciones e impuestos, está mal la respuesta. Tiene que ser utilidades proyectadas. Ya, entonces el segundo es determinar las utilidades proyectadas antes de depreciaciones e impuestos. Tercero, determinar la depreciación. Cuarto, determinar las entradas de efectivo proyectadas. Cuarto, determinar las entradas de efectivo proyectadas. Y quinto, determinar las entradas relevantes de efectivo. Entonces ese es el procedimiento. Esto se pone el ejercicio y se va haciendo cada uno de estos pasos, aplicando desde luego, sí, como una especie de fórmulas que tiene cada una de ellas. Sí, y no es nada complicado, ¿no? Las utilidades proyectadas antes de depreciaciones de impuestos es igual a los ingresos proyectados menos gastos proyectados. Esto está, como les decía, que tiene que hacerse los presupuestos de ingresos y los presupuestos de gastos. Ya, entonces de aquí pongamos, por favor, lo siguiente. De estos pasos, ¿no?
Esta parte de la inversión inicial o neta es igual en el otro método. Entonces, se aplica, es idénticamente igual la inversión inicial o neta tanto para el método de desarrollo de datos como para el método abreviado. Es lo mismo, no va a cambiar esto. Este punto de aquí no va a cambiar. A partir del segundo va cambiando con los otros métodos, entre ellos va haciendo otro procedimiento, pero la inversión inicial o neta es la misma. Entonces aquí podemos poner nosotros a ver. Y entonces pongan así, por favor. En el método de desarrollo de datos y en el método abreviado, para determinar las entradas relevantes de efectivo, en la renovación de los activos fijos, Perdón, ¿podría repetir, Inge? en el método de desarrollo de datos y en el método abreviado, para determinar las entradas de efectivo relevantes, para determinar las entradas de efectivo relevantes. Para determinar, Las entradas de efectivo relevantes. En la renovación, renovación de los activos fijos, ¿a qué es igual la inversión inicial o neta? ¿A qué es igual la inversión inicial o neta? A pesar que la pregunta es un poquito larga, ¿no? Pero ahí tiene que estar clara la pregunta. Porque incluso tiene que estar el tema a los que nos estamos refiriendo. ¿Sí? Porque podemos poner método de desarrollo de datos, pero ¿de qué? ¿Referente a qué? Si ponemos solo únicamente eso, por ejemplo, en el método de desarrollo de datos y el método abreviado, ¿cómo se determina a qué es igual la inversión inicial o neta? ¿Pero de qué? ¿De qué hace referencia? Por eso es un poquito larga la pregunta. Ya. Entonces, ¿a qué es igual la inversión inicial o neta? Entonces, aparte, la inversión inicial o neta es igual. La inversión inicial o neta es igual. Precio del activo fijo nuevo. Ah, no, pero ya está puesto activos fijos de arriba, ¿no? En la pregunta. Entonces, es igual al precio del activo nuevo. Es igual al precio del activo nuevo, más el costo de instalación. Más el costo de instalación. Y menos el precio de venta del activo actual. Y menos el precio de venta del activo actual. a ver, es igual al precio del activo A ver. nuevo. A ver, les repito, ¿no? Entonces la pregunta estaba determinada, bueno, al final decía, ¿a qué es igual la inversión inicial o neta? ¿Sí? Ya. Entonces aparte, la inversión inicial o neta es igual. 2 puntos. Precio del activo nuevo más el costo de instalación y menos el precio de venta del activo actual. Ya. Precio del activo nuevo
más el costo de instalación menos el precio de venta del activo actual. Entonces, para nosotros, calcular la inversión neta, ¿no? ¿Cuánto cuesta la maquinaria nueva? El precio de la maquinaria nueva. Más el costo de instalación, ¿cuánto cuesta instalar esa maquinaria nueva? Y tenemos que venderle, como les decía, tenemos que, en lo posible, las empresas hacen esto, tienen que vender su maquinaria actual. Entonces, ese es el precio de venta del activo actual o de la maquinaria actual. Sí, hacemos referencia a la maquinaria. Entonces, precio del activo nuevo más el costo de instalación menos el precio de venta del activo actual. ¿Ya? ¿Sí está claro? Sí. Ya, entonces, cualquier pregunta, por favor. Por ejemplo, aquí, no podemos nosotros, precio del activo actual. Si usted pone menos precio del activo actual, está mal, porque es precio de venta. Porque el activo actual también tiene un precio que fue adquirido anteriormente. ¿Sí? Entonces, precio de venta del activo actual. En cuanto estima vender o si la empresa vender, es como nosotros vamos a cambiar nuestro vehículo. Vamos a renovar nuestro vehículo, no personal, cualquiera de ustedes. Entonces, ¿qué dicen? Se acercan a una concesionaria de vehículos, dice cuánto cuesta este vehículo. Ese es el precio del nuevo vehículo. ¿Sí? Bueno, aquí yo se obviaría la parte del costo de instalación, pero como usted tiene su vehículo, dice yo puedo vender mi vehículo actual para dar como parte de pago. Casi igualito. Así hacen las empresas. El activo que actualmente tienen, el activo fijo, lo venden. Claro que lo van a vender a un precio más bajo, ¿no? Pero al final de algo sirve para dar parte de ingreso o parte de entrada para el nuevo activo. Sino que generalmente estos activos nuevos tienen un costo de instalación dentro de la empresa. ¿Qué más pondríamos nosotros por aquí? Ya, entonces pongamos esto porque aquí tenemos las utilidades proyectadas antes de depreciaciones e impuestos, que no es más que los ingresos proyectados menos los gastos proyectados. Sí, es una simple resta. La depreciación, que es el valor del activo por el porcentaje de depreciación. Entonces pongamos, por favor, en el método de desarrollo de datos,